Bien, buenas tardes, estimados. Bienvenidos a su clase número 3 de Introducción a la Ingeniería. Los temas que vamos a estar tratando en la tarde de hoy son las estructuras de computador y los componentes del sistema de cómputo. Cambia bastante con el tema que estuvimos viendo la semana pasada, que es el diseño, el proceso de diseño de ingeniería que estuvimos viendo, y se le colocó un taller que por ahí me lo están enviando. Creo que todavía su fecha de entrega es este domingo, si no me equivoco. Tendrá que verificar. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Qué les pareció el tema del proceso de diseño de ingeniería? Que nos va a funcionar, nos va a servir muchísimo en cualquier tipo de problema que tengamos, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito laboral. ¿Qué me comentan del proceso de diseño de ingeniería que estuvimos viendo la semana pasada y el taller que hicieron? ¿Lo escucho? Miguel, Claudio, ¿alguno tiene un comentario del taller? Herrerías, ¿algún comentario del taller? Profe, el segundo problema era con el cuadro de Excel, ¿cierto? Sí, tenía que usar el tema de la definición de variables, las restricciones, las limitaciones. Sí, tenía que usarlo y de repente colocarlo ahí era lo más adecuado, pero al final, digamos, lo que se quería en ese punto 2 era un diseño de la placa esta, tomando en cuenta la variable, las restricciones y las limitaciones que el mismo problema definía, ¿no? Sí, entonces, si contemplaban o si colocaban las variables, las restricciones y criterios, perfecto, pero al final lo importante era que presentaran un diseño de la placa, que era lo que se estaba solicitando, o por lo menos la definición del diseño. Pero la idea es que utilicen, digamos, todos los pasos para ir viendo todas las posibles soluciones, el descarte de las soluciones y por qué se descartan las soluciones, y luego cuál es la solución más óptima, que tiene que cumplir con todos las limitaciones, los criterios, y cumplir con la mayoría de los criterios que estuvieran dados ahí, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ok. Bien, listo. Vamos a comenzar con los temas de esta semana, que cambia bastante. Hoy, esta semana, vamos a estar viendo las estructuras del computador. Sí, vamos a tener algo más físico, más gráfico, más de tecnología. Sí, un segundo que estoy en una tarea. Bien, vamos. Bien, estructura del computador. El computador está fundamentalmente clasificado en hardware y software. ¿Sí? El hardware es la parte física del computador, la parte tangible, la que podemos tocar, la que podemos evidenciar. Es decir, aquello que podemos tocar y podemos tantear y podemos saber cuál es la forma, cuál es el tamaño, las propiedades que tiene, la podemos ver, la podemos percatar. ¿Sí? Y el otro es la parte del software, ¿sí? Que es la parte lógica del computador, es decir, el conjunto de instrucciones que lo ordenen al hardware, cuáles son las tareas o qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Entonces, hardware y software, quizás ya estamos bastante habituados a escucharlo. Hoy vamos a estar viendo cómo se clasifican el hardware, más que todo en la parte física. Nos vamos a meter más al hardware. Vamos a ver cómo se clasifican el hardware. Después vamos a ver cómo son los componentes de una computadora internamente, lo que una computadora tiene, ¿verdad? Porque dentro de la introducción a la ingeniería, hoy nos compete ver internamente lo que son los componentes de la computadora. Bien, entonces, bueno, como ven acá, esos dos componentes, el software, que aquí está en esta imagen aquí a la izquierda, la parte blanda del computador, ¿sí?
definidos por los programas, que más adelante ustedes van a poder desarrollar, a poder ver todo lo que es el tema de algoritmo y el tema de programación. Y la estructura física, que es la tangible, la que nosotros podemos ver, la parte física del computador, que está dividida en partes y componentes internos y externos. Esa es la estructura del computador. Bien, clasificación del hardware. ¿Sí? Como les decía, hoy vamos a estar viendo hardware, más hardware, porque software, digamos, son otras materias que ustedes van a estar viendo hasta la saciedad. Van a haber varias materias de programación que tienen que ver con el software. Nosotros en la parte de hardware, para darle una introducción como tal, vamos a clasificar el hardware como hardware básico o componentes y el hardware complementario. El hardware básico son las piezas fundamentales e imprescindibles para el funcionamiento del computador, ¿sí? Los principales son el monitor o pantalla, que también se le conoce, el CPU, el teclado, el mouse, ¿sí? Ese es el hardware básico. Y el hardware complementario son aquellos dispositivos adicionales no esenciales, ya sea una computadora, ya sea una impresora, un plotter, una cámara de video o un micrófono. Esos son hardware, pero son complementarios, ¿verdad? No son esenciales para que la computadora encienda y pueda ejecutar todos los procesos que necesita hacer de cálculo, de verificación, de procesamiento de texto y todas las operaciones que hace el computador como tal, que van a necesitar entonces el hardware básico o sus componentes. Bien, entonces tenemos la gestión de los dispositivos de hardware que vamos a clasificar, y aquí vamos a hacer una fusión con lo que estuvimos viendo en semanas atrás, que hablamos del enfoque sistémico, o la teoría general de sistemas, que tenía que ver de que íbamos a estar viendo tanto problemas como hardware físico e inclusive software, que siempre iban a estar verificando cuáles son los procesos de entrada o los insumos o los ingresos de datos, el procesamiento como tal que está en la mitad en el proceso, y luego la salida. Eso es lo que estuvimos viendo nosotros en el enfoque sistémico, la teoría general del sistema: entrada, proceso y salida. Pues entonces en la computadora, como obviamente se basa en todo lo que es la teoría del sistema, tenemos las entradas que están aquí, que serán todos los procesos, los dispositivos de entrada. Cuando estamos hablando del hardware, sería el teclado, el mouse, el lápiz óptico, la lectora de código de barra, el joystick, el escáner, el micrófono y la cámara digital. Esos serían dispositivos de entrada, o sea, capturan información. En esencia, básicamente como los sentidos de nosotros los humanos, capturamos información con los sentidos. Bueno, acá el computador captura información con los dispositivos de entrada. Entonces, obviamente hay muchos, ¿sí? Hay el teclado, el mouse, el lápiz óptico, y ahora podemos adicionar las pantallas táctiles, que ahora son dispositivos de entrada y salida, porque también tú tecleas como si en el dedo tuvieras el mouse, y directamente puedes interactuar con la pantalla. Así que la pantalla se ha vuelto ahora un dispositivo también de entrada en estos elementos o en estos hardware especiales. Entonces, esos serían los ingresos de datos, como le decía, la emulación del humano, los sentidos para capturar la información. Entonces están los dispositivos de entrada en la parte de hardware. Están entonces los dispositivos de procesamiento o los dispositivos de entrada-salida. También aquí están el módem, la pantalla táctil, como les decía, la unidad de disco duro, la unidad disquera y la unidad grabadora, el CD. Está los dispositivos o el hardware que hace el procesamiento de la información, que sería el CPU. Y utiliza la memoria y utiliza un componente que vamos a estar viendo más adelante para hacer todos los procesos y tomar toda esta información que viene de cualquiera de estos elementos o dispositivos de entrada, los utiliza, los procesa y los genera entonces en un proceso de salida, y lo va a desplegar en los dispositivos de salida, que ya sea el monitor, el plotter, la impresora o los parlantes. Entonces, este proceso que viene de la teoría general del sistema, que hablábamos de los movimientos que vienen de entrada, los insumos de entrada, que serían en este caso los ingresos de datos,
se genera el proceso que solo haría la computadora, el cerebro de la computadora, y luego la salida que sería entonces, se presenta en los dispositivos de salida. Esa es la gestión de dispositivos de hardware. Bien, entonces los dispositivos de hardware se van a clasificar en base a estos componentes o en base a estas funcionalidades que tiene en el proceso interno de la computadora. Y tenemos entonces los dispositivos de entrada, en esa clasificación, los dispositivos de cómputo o procesamiento, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de salida y los dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Esos son entonces la clasificación que tenemos del hardware en cuestión de la gestión de los dispositivos. Ahora vamos a ver entonces cada uno de estas clasificaciones de los dispositivos de entrada, dispositivo de cómputo, dispositivo de almacenamiento, salida y dispositivo de entrada-salida. Vamos a darle entonces un vistazo a cada uno de ellos. Bien, dispositivo de entrada, ¿sí? Categoría que están aquellos que permiten el ingreso de información, ingreso de datos, como yo le decía, en general desde alguna fuente externa o por parte del usuario. Los dispositivos de entrada proveen un medio fundamental para transferir hacia la computadora, propiamente dicho, el procesador, toda la información desde alguna fuente, bien sea local o remota. ¿Sí? Entonces, dispositivo de entrada, tenemos el teclado, el mouse, el escáner, el micrófono, la cámara web, el lector óptico o código de barras, el joystick y la lectura de CD, DVD o Blu-ray. Estos son los dispositivos de entrada. Bien, tenemos los dispositivos de salida, que son aquellos que permiten emitir o dar la salida de la información resultante de las operaciones realizadas por el CPU, que es el que genera la parte del proceso. Sí, los dispositivos de salida aportan el medio fundamental para poder ver, comunicar la información y datos procesados, ya sea al usuario o bien a una fuente externa, local o remota. Bien, los dispositivos de salida mayormente conocidos sería el monitor, ¿sí? La impresora, las consolas y los altavoces son dispositivos de salida. Bien, tenemos entonces los dispositivos de cómputo o procesamiento. Aquí nos detenemos porque estos dispositivos son sumamente importantes para el funcionamiento correcto de la información. Y digamos que hace un momento de los dispositivos de entrada y dispositivos de salida tenemos variedad entre esos hardware que podemos usar uno u otro para hacer entradas y en salida podemos desplegar esa información ya sea en impresora o ya sea en pantalla o en parlantes. Uno u otro eran opciones. A diferencia de estos componentes que vamos a ver ahora mismo, que son los dispositivos de cómputo o procesamiento, que se necesitan todos interactuando al mismo momento para poder generar todo el proceso, ¿sí? Y se le dice precisamente dispositivos de procesamiento porque es aquí donde hace todo el proceso. Toma la información de datos de entrada, los procesa y genera una salida que obviamente tiene que haber algunos cambios en los caracteres, algunos cambios en la información, algunos cambios en el proceso. Tiene que haber cambiado la entrada para transformarla en una salida. Ese es el proceso. En este caso lo hace el dispositivo de procesamiento. Dice que son todos aquellos que realizan la operación y controlan las demás partes del computador. Entre estos están la unidad central, ¿sí? La unidad central de procesamiento, conocida por sus siglas en inglés, CPU, ¿sí? Está la memoria, ¿sí? Que ahora vamos a ver también los tipos de memoria, el bus de datos, que también vamos a ver con detalle, y la tarjeta madre. Entonces, estos son los componentes esenciales, ¿sí? Cuando hablamos al principio de la clasificación de esenciales y complementarios, estos son esenciales porque sin ellos, sin alguno de ellos, entonces la computadora básicamente no va a funcionar. Así que estos dispositivos de cómputo o procesamiento son dispositivos esenciales. Bien, vamos a ver cada uno de estos elementos o componentes esenciales de la computadora. Vamos a ver primero el motherboard, también conocida como tarjeta madre, que digamos que es
uno de los componentes de hardware más importantes. ¿Sí? Así mismo se le conoce tarjeta madre. Sin ella no hay nada, ¿no? ¿Sí? Se le conoce también como placa madre o placa principal, motherboard, mainboard. O sea, todos estos nombres, 5 nombres diferentes, la acabo de mencionar, todos se refieren a la misma. Tarjeta madre, placa madre, tarjeta principal, motherboard. Se le conoce más, aquí en Panamá lo traemos más como motherboard o como tarjeta madre. Ya, así. Bien, es un gran circuito impreso sobre el que se sueltan los chipsets, las ranuras de expansión, los zócalos de conexión de los diversos circuitos integrados, entre otros. El soporte fundamental que aloja y comunica a todos los demás componentes. Procesador, los módulos de memoria RAM, las tarjetas gráficas, las tarjetas de expansión, los periféricos de entrada y salida, y que comunican a esos componentes con la placa madre. Posee una serie de buses mediante los cuales se transmiten los datos hacia y dentro y fuera de la computadora, todo el sistema. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la tarjeta madre, básicamente sería esta tarjeta que vemos aquí, que está compuesta por una serie de chipset o microprocesador o microchips que están soldados directamente a la placa. Esta es la placa, ¿sí? Están soldados a la placa, aquí hay algunos diodos, aquí están entonces soldadas las tarjetas que se van a unir lo que es la memoria, ¿sí? La memoria, aquí el procesador, aquí entonces están otros puertos, baterías, etc. O sea, todo está soldado ahí. Aquí están los puertos de entrada, aquí el puerto de entrada de redes, ¿verdad? Entonces, la computadora, digamos, es el que tiene todos los elementos que va a intercomunicar, entonces, por medio de ella se van a intercomunicar entonces todos los demás componentes, ¿verdad? Entonces, por eso se le conoce como tarjeta madre. ¿Sí? Cuando básicamente se daña una tarjeta madre, bueno, ya no hay nada que hacer, básicamente tenemos que cambiar casi todos los componentes de la computadora. Bien, entonces dice, en motherboard, la tendencia de los últimos años en eliminar los elementos separados de la placa base e integrarlos al microprocesador. En ese sentido, en la actualidad se encuentran sistemas denominados sistemas on a chip, ¿sí? Que consiste en un único circuito integrado que agrupa varios módulos electrónicos en su interior, tales como el procesador, un controlador de memoria, un GPU, el Wi-Fi, el Bluetooth, entre otros. La mejora sustancial en todo lo que radica a la reducción de tamaño frente al igual funcionamiento de los módulos electrónicos separados, ¿sí? Entonces, las últimas tendencias de los motherboard que tiende a hacer una integración, ya no tiene tantos paneles de soldados, sino que vienen integrados ya a los microprocesadores y a los chips. Entonces, tienden a ser más pequeños, por eso vemos que hay computadoras muy pequeñas con un gran potencial, y es precisamente porque se han podido adaptar a elementos de componentes más pequeños que integrar el motherboard. Bien, principales funciones. Principales funciones que presenta la placa madre: administración, control y distribución de la energía eléctrica a todos los componentes, a comunicación de datos, el temporizador, que es básicamente el reloj interno, el sincronismo y el control y monitoreo. El sincronismo precisamente usa el reloj para poder sincronizar el reloj que tiene internamente la computadora, que es la que genera el CPU, hace todo el procesamiento por medio de este temporizador, ¿sí? Control y monitoreo también son parte de las principales funciones de la tarjeta madre. Entonces, esas son las funciones principales de la tarjeta madre. Bien. CPU, ¿sí? Que ya les digo, es el acrónimo de Central Processing Unit, o la unidad central de procesamiento. Se le conoce generalmente internacionalmente como CPU, ¿sí? La unidad central de procesamiento, conocida por sus siglas en inglés, es el componente fundamental de la computadora y es quien se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones y procesos de datos. En computadores modernos, la función del CPU lo realizan uno o varios microprocesadores
se conoce como microprocesadores a la CPU, que es manufacturada como un único circuito electrónico, ¿sí? Entonces, el CPU, para los que no lo han visto, es básicamente este, que se debe instalar pegado a la tarjeta madre, que ya tiene entonces un zócalo, como le dicen zócalo, o plot, que ya viene con la cantidad de dientes específicos, o sea, por eso esto depende de cada tipo y cada fabricante, ¿sí? De cada microprocesador, para poder que él embone de manera exacta en la tarjeta madre, ¿verdad? Entonces, ahí tienen lo que es el procesador, la unidad central de procesamiento, básicamente es el cerebro de la computadora y es fundamental, un elemento fundamental, un hardware básico y fundamental de la computadora. Bien, ¿dónde se coloca el CPU? El microprocesador se coloca en la llamada placa base o en motherboard, sobre el zócalo conocido como zócalo del CPU, era el que les mencionaba hace un momento, creo que todavía quedó rayado aquí, el zócalo que está aquí, ¿sí? Y permite las conexiones eléctricas entre los circuitos de la placa y el procesador. Sobre el procesador ajustamos a la placa base, se fija un disipador térmico de un material con elevada conductividad térmica, que generalmente es de aluminio y con algunos casos de cobre. Esto se hace necesario porque los microprocesadores consumen bastante energía, la cual en gran parte es emitida en forma de calor, que en algunos casos puede consumir tanta energía como una lámpara incandescente entre 40 y 130 vatios. Bien, entonces, normalmente entonces tenemos un disipador de calor porque la cantidad de procesos que ejecuta genera una gran cantidad de calor. Y esto primero tiene que disipar el calor para poder que esto en realidad no se sobrecaliente y se queme. Por lo regular o anteriormente siempre se le coloca un pequeño abanico o ventilador, que lo conocíamos, en la parte de arriba del procesador para que este entonces dispensara. Siempre tenía que tener ambas cosas, el ventilador y el disipador de calor, o el disipador térmico, como dice aquí, o para poder entonces que el calor no se concentrara en un solo punto, sino que se absorbiera y no quemara entonces esta parte la parte del zócalo del procesador. Siempre ha tenido ese tema últimamente, los últimos CPU entonces siempre tienen estos ventiladores que ahora cada vez son más grandes o por lo menos generan más viento, los pequeños ventiladores, y tienen disipadores de calor especiales. Hay algunas supermáquinas inclusive que ya tienen un sistema de enfriamiento diferente, que es ya con líquido para poder enfriar la computadora, que genera muchísimo calor, y siempre es por el CPU que genera estas condiciones de calor. Bien, tenemos entonces también el sistema, lo que se conoce como bus de datos, y el bus de datos no es nada más que los cables, son los cables que comunican, hacen la intercomunicación entre los diferentes componentes dentro del motherboard. O sea, el motherboard, como tiene diferentes elementos, tiene puertos, tiene tarjeta de video incluida, entonces para poder llevar la información de uno a otro se utiliza de manera externa o es interna para la computadora, pero digamos, son cables que se ven a simple vista. Es el bus de datos, son los cables, el conjunto de interconexión entre las distintas partes del computador que permiten la comunicación entre todos los dispositivos del mismo. También un bus es un conjunto de cableado que sirve para que el dispositivo de hardware puedan comunicarse entre sí. Y bueno, aquí hay diferentes dispositivos con terminales diferentes, y todas ellas se pueden estar manejando dentro del computador. ¿Sí? Estos ya buses, muchos ya son de una tecnología que quizás ya no estamos viendo, por lo menos esta última ya difícilmente se ve, eran los que utilizaban antes las computadoras de antes, pero en esencia es lo mismo. Estos cables llevan la información de un componente de la tarjeta madre a otro componente de la tarjeta madre, y son necesarios, y obviamente cada vez cambian más
porque las investigaciones han venido avanzando para crear cables de bus mucho más rápidos que transforman, o sea, que llevan información mucho más rápido que antes. Entonces, en ocasiones ya los mismos, la entrada o los plots donde se comunicaban ya no son lo más óptimo para llevar la información. Se cambian los plots de los cables y entonces, bueno, básicamente ya tiene que cambiarse también todo lo que es la conectividad de la tarjeta madre y ya algunos cables ya están saliendo, digamos, ya no se utilizan porque eran tecnología antigua, por decirlo así. Pero siempre hay que utilizar entonces los diferentes cableados de la comunicación interna de la computadora. Bien, entonces ahora nos vamos a la sección de memorias, ¿sí? La memoria es la encargada de almacenar toda la información que el computador está usando y hay 3 tipos de memoria que vamos a ver a continuación, ¿sí? Está la memoria RAM, también conocida como la memoria principal, y se le llama RAM por sus siglas, un acrónimo en inglés de Random Access Memory, ¿sí? Que es memoria de acceso aleatorio, ¿sí? Es la memoria utilizada por la computadora para el almacenamiento transitorio de trabajo no masivo, ¿sí? En ella se puede almacenar temporalmente la información, datos y programas de la unidad de procesamiento del CPU. El CPU las lee, las procesa y las ejecuta. La memoria RAM es imprescindible para que funcione, porque ahí entonces todo el CPU va manejando información que necesita para procesar todos los datos de entrada, utiliza la memoria para ir ayudándose a transformar todos esos datos de entrada y procesándolo y guardándolo temporalmente, y al final entonces ya cuando genera todos sus procesos, los borra, los mantiene y genera el proceso para los dispositivos de salida. Entonces, la memoria RAM es súper importante. Es por eso que cuando tienes una máquina que tiene poca memoria RAM, entonces el procesador puede ser muy rápido, pero si la memoria RAM no lo ayuda, entonces se va a ver disminuido en velocidad. Entonces, la memoria RAM es el ayudante de ese procesador que siempre está allí y siempre debe tener, digamos, ese espacio para poder que el CPU esté mandando la información y buscando la información lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, la memoria RAM es súper importante para que la computadora procese de manera rápida toda la información que está generando en cada momento. Ese es el primer tipo de memoria. El otro tipo de memoria que vamos a ver es la memoria ROM. Y ROM por sus siglas en inglés, que es Read Only Memory, ¿sí? Memoria de solo lectura. ¿Sí? Es permanente, a diferencia de la memoria RAM. La memoria ROM es permanente, ya que permanece aunque se apague la computadora. La memoria RAM, cuando se apaga la computadora, básicamente se vacía todo lo que tiene en memoria RAM, porque esa es temporal, como su propio nombre lo dice. Sí, aquí la memoria ROM sí se mantiene, es permanente. Su función principal es guardar la información inicial del computador, que la computadora necesita para colocar en marcha la computadora una vez se inicie. ¿Sí? Entonces la memoria ROM no se borra, y como dice, bueno, es solo de acceso, solo permite leer y se puede leer la información desde la memoria, pero no permite agregar información. Sí, esa memoria es la memoria que utiliza la computadora para arrancar, y las configuraciones iniciales que necesita la computadora la tiene la memoria ROM. Por eso siempre tiene una pequeña batería que es la que lo mantiene con siempre esa memoria andando, ¿verdad? Ya uno puede apagar la computadora, desconectar la computadora y la memoria se mantiene guardando la información para arrancar la computadora. Entonces, los dos tipos ahora mismo, los dos tipos de memoria que hemos visto, la memoria RAM, memoria temporal, memoria que cuando apaga la computadora se borra o se limpia, y la memoria ROM, que es una memoria más permanente y se utiliza para arrancar la máquina. Bien, y la tercer tipo de memoria es la memoria caché. ¿Sí? La memoria caché de un procesador es un tipo de memoria volátil, ¿sí? Que es más volátil que la memoria RAM, pero muy rápida. Es más rápida que la memoria RAM. Su función es almacenar las instrucciones de datos a las cuales el procesador debe acceder continuamente. ¿Cuál es su finalidad? Pues que este tipo de datos sean de acceso instantáneo para el procesador, ya que trata de la información relevante
y esto debe estar a mano de manera fluida, ¿sí? Los sistemas de hardware y software llamado caché almacenan este tipo de datos de manera duplicada y por esta razón su acceso es tan veloz. La memoria caché es, por proximidad al CPU, mucho más rápida que la memoria RAM, también es mucho más pequeña y la velocidad del caché con respecto a la memoria RAM convencional puede estar 5 o 10 veces más rápida. O sea, la memoria de caché es muchísimo más rápida que la memoria RAM. ¿Sí? La memoria de caché, digamos, no es tan antigua, ha venido mejorándose con el tiempo. La memoria RAM era la que se utilizaba antes continuamente para todo el proceso del CPU, pero luego con las investigaciones se fueron dando de que podían generar una memoria que tuviera acceso rápido a lo que el CPU siempre utiliza. Entonces la memoria caché, eso es lo que sube, lo que frecuentemente el CPU ejecuta. Entonces, esa memoria es una memoria que está pegada mucho más cerca del procesador y es de mucho más rápido acceso. Entonces, también normalmente es de menos cantidad de almacenamiento, o sea, no almacena tanto, pero están bastante cerca del procesador y entonces el procesador la usa para usar todos los procesos que continuamente hace. Entonces, es mucho más rápida. Por eso, con el tiempo, cada vez se va agregando más memoria caché a las computadoras o a los procesadores se le van agregando más memoria caché para que entonces sea cada vez más rápido. Se den cuenta que entre más caché le pones, más rápido es la computadora porque el acceso es de 5 a 10 veces más rápido que la memoria RAM. El tema es que siempre el caché llevaba menos cantidad de almacenamiento porque, bueno, era un poquito más caro la tecnología de hacer una memoria caché. ¿Sí? Pero entonces esta memoria se venía utilizando cada vez más y por eso los procesadores tienen ahora un mejor rendimiento ya que utilizan la memoria caché de la computadora. Es una memoria de acceso muy rápido con las instrucciones más frecuentes que utiliza el CPU. Básicamente eso es. Lo que el CPU tiene que procesar cada par de segundos, él dice, si la tengo que utilizar cada par de segundos, mejor la pongo aquí a la mano, porque es el caché. Caché como el ayudante, el primer ayudante que le está pasando la herramienta al CPU. Le pasa la herramienta. La memoria RAM, digamos, está un poco más lejos, tiene más capacidad. Cuando yo tengo un lote, cuando el CPU tiene un lote de información que procesar, la tiene que meter de todas maneras en el RAM. ¿Sí? Entonces, pero si yo tengo cosas habituales que uso el martillo, uso el cincel, uso el CPU, me lo da el caché. Entonces, esto me lo va pasando más rápido. Puedo procesar más rápido. Cuando ya necesito buscar un lote de información más grande, me tengo que ir a RAM. Pero cada vez se está optimizando más para que haya cachés más grandes y así ya no tenga que enviar tanta información a RAM, sino que lo meten en el caché. Entonces, cada vez voy actualizando, tengo más herramientas en el caché y así el CPU mejora y optimiza su funcionamiento y es más eficiente. Son los tres tipos de memoria entonces que estuvimos viendo: la memoria RAM, la memoria ROM y la memoria caché. Como vieron, cada una tiene su peculiaridad, cada uno tiene su característica y se utiliza para diferentes cosas. El CPU lo utiliza para diferentes cosas. Bien, por último vamos a estar viendo el dispositivo de almacenamiento. Son aquellos que permiten almacenar los datos en el computador. Entre estos, los más conocidos, los discos externos, el CD, el DVD, la memoria USB. Sí, obviamente el disquete ya pasó de moda, ya eso no se usa. Entonces, esos son los dispositivos de almacenamiento, ya pueden ser interno o externo. Interno tenemos dentro de la computadora siempre un disco duro, que se le conoce como disco duro, pero ya las últimas computadoras están viniendo con el disco el SSD, que ya no es un disco duro, sino es un disco de estado sólido, como le dicen, que es mucho más rápido. Y bueno, cada vez va cambiando la tecnología y se van cambiando los dispositivos. El dispositivo de disco duro prontamente ya va a pasar a la historia y todo va a usarse con con disco de estado sólido, porque son muchísimo más rápidos. Y eso se puede ver cuando uno tiene una computadora que ya tiene un par de años y uno le cambia el disco duro por un disco de estado sólido. Y bueno, otra cosa, se puede mejorar en unas de 10 a 20 veces más rápido que lo que usa el disco duro.
Entonces, eso es una de las mejoras que se va a hacer y seguramente pronto el disco duro ya no va a ser algo que va a venir en las computadoras. Muchas computadoras ya vienen con disco de estado sólido. Claro, ahora son un poco más caras, entonces las más baratas te traen disco duro, las más caritas te están trayendo disco de estado sólido, pero como todo va a llegar un momento que ya no va a venir con el disco duro tradicional, que es el que vemos en pantalla, que es un disco magnético que graba la información allí. Igual, si comparamos uno con otro, tiene sus beneficios. El disco duro tiene sus beneficios con respecto al disco de estado sólido, pero cada vez lo que se necesita, lo que se requiere más es velocidad. Y como el disco de estado sólido lo que está trayendo es velocidad, seguramente el disco duro ya va a pasar a la historia pronto. Bien, esos son los dispositivos de almacenamiento. Con eso cubrimos todo lo que es los temas de los diferentes dispositivos, componentes que tiene la estructura de la computadora a nivel de hardware. ¿Sí? Parte de los temas que vamos a ver hoy también es esa comparación que hay entre las PC de marca versus los clones. ¿Sí? Entonces, parte del temario que nosotros tenemos en la introducción de la ingeniería es esta dualidad de diferentes beneficios que tiene las PC de marca. Cuando hablamos de PC de marca son HP, Dell, ¿cuál otra tenemos? Bueno, hay varias marcas que siempre vienen. Bueno, la Toshiba, la Bayo, todas esas son PCs de marca, versus los clones, que clones se le conoce como clon o máquina armada o máquina ensamblada. Es la máquina que, bueno, podemos hacer cualquiera de nosotros en nuestro taller, comprando todos los componentes que acabamos de ver en cualquier proveedor de estos componentes, dígase Joyte, que es el más famoso. Uno compra la tarjeta madre, uno compra el case, compra la fuente de poder, los diferentes cables, el procesador, el disco duro y bueno, el arma, ¿sí? Entonces, igual funciona. Entonces, está esta comparación de por qué vamos a usar una de marca y por qué vamos a usar una de clon. Entonces, vamos a hacer una pequeña comparación acá de las ventajas y desventajas de usar clones o máquinas ensambladas. ¿Sí? Bien, ventajas y desventajas de los clones o de máquinas ensambladas. Bien, las ventajas, las vamos a enumerar, son fácil de actualización si se vuelven obsoletas. ¿Sí? Como son máquinas armadas, uno compra el disco, compra el procesador, compra la tarjeta madre, uno mismo la armó. Uno quiere entonces, como decirle, aumentar la velocidad o aumentar la memoria RAM. Entonces, solamente vas, compras la memoria RAM del tipo que es tu motherboard y la agregas ahí y puedes duplicar fácilmente la memoria RAM de tu máquina. ¿Sí? Son fáciles de reparar. Básicamente, si tú la pudiste armar, obviamente vas a poder repararla. Puedes identificar el problema de manera más sencilla porque uno la armó y uno tiene menos elementos que revisar, porque ya uno puede ir sabiendo entonces cómo repararla, si es la fuente de poder, si entonces el disco, el arranque o qué es. Pues. Entonces esa es una de las ventajas de los clones. Dice la garantía aquí se habla de la necesidad de enviar el equipo al extranjero. Obviamente, si hay garantías, si te la arman en la misma empresa que arman los clones, o son los mismos proveedores y ellos mismos te la arman, tú fácilmente puedes llegar donde ellos y decirle, mira, no me funciona, y cámbianla y te la van a revisar. Son más baratas, eso, digamos, en los últimos años, sí, efectivamente era muchísimo más barata armar un clon, pero bueno, ya a estas alturas la cosa se está emparejando entre los clones y las marcas en el tema de costo, ¿no? De precio. Pero sí, efectivamente sí son más baratos. Se puede personalizar a tu gusto y presupuesto y se pueden armar ustedes mismos si tienen el conocimiento adecuado. Sí, básicamente, una de las ventajas principales que tenían los clones era que era más barato, uno lo podía armar y uno podía adaptarla a las necesidades de uno según el presupuesto que tuviera, ¿verdad? Cuando tú ibas a buscar una máquina de marca, definitivamente que te dice, bueno, eran $800 hacia arriba, antes. ¿Sí? Ahora ya se consiguen más baratas. Pero antes la comparación era bastante diferente.
puedes armar una máquina con $400 y antes costaban 800, la más sencilla de marca. Entonces, la diferencia era grande, ¿sí? Ahora ya se ha venido ajustando eso. Desventajas de utilizar clon. ¿Sí? La seriedad de la garantía depende de dónde usted la compre, ¿sí? Si fue a Joytech o fue a otras de estas empresas que arman máquinas, bueno, si no le funciona bien, puede definitivamente ir fácilmente allá, pero eso no significa que le vayan a dar la garantía adecuada o que se la vayan a corregir o la seriedad de ese proveedor. Entonces, esa es una de las desventajas. Muchas veces no cuenta con el soporte técnico. Algunas compañías no cuentan con el personal calificado. Las compañías pequeñas o individuos experimentados muchas veces cambian nombre, por lo que es difícil localizarlo. O sea, tienen la máquina un par de meses, ya te está dando problemas, vas y ya la persona no existe o se cambió de nombre o cambió de sucursal. Entonces hay mucho pillo, digamos, en el tema de los clones. Muchos individuos o compañías se van a la quiebra y hay que verificar siempre ese proveedor, cuánto tiempo lleva en el mercado, si efectivamente tiene buenas referencias. Y otra desventaja es que los precios de la marca ya casi se igualan a los precios de los clones. Entonces, eso es creo que la desventaja que ahora hay que mencionar en los clones. Antes, la gran ventaja era el precio y que tú podías armar la máquina como tú lo quisieras. Pero ahora, con las marcas ahora bajando el precio tanto, porque obviamente los componentes se están haciendo cada vez más económicos, ya la diferencia de precio no es tanta. Entonces, sí es cierto que el clon tú lo puedes armar al tamaño que tú quieres y tú puedes adaptarlo más rápido, pero si ya eso también tienes que ver que no tienes la garantía de un fabricante, ya la diferencia o ya la ventaja no es tanto para los clones, ¿sí? Entonces, con el tiempo me parece que los clones han venido perdiendo un poco de fuerza y las marcas han ganado mayor notoriedad en el mercado precisamente por el tema de que ahora son más accesibles. Además de que ya mucha gente ya no solo usa máquinas de desktop, que eran máquinas de escritorio, sino que se están volcando más al mercado a comprar máquinas laptop. Y las máquinas laptop definitivamente que ya sí son máquinas de marca, porque difícilmente alguien va a estar armando una laptop clon. Los clones siempre van a ser máquinas de torre o máquinas desktop o de escritorio. Entonces, creo que en el mercado se ha venido emparejando el tema de los precios y por eso ha tenido una pequeña desventaja ahora los clones. Entonces, ese es parte de lo que tenemos que ver, ventaja y desventaja cuando ustedes van a comprar su máquina o ya la máquina que tengan. Entonces, siempre tienen que hacer esa evaluación de qué necesitan. Marca, clones, siempre están las dos opciones ahí. ¿Quiero alguna consulta hasta aquí, por favor? ¿Consulta? ¿Alguno ha armado un clon o tiene un clon? Bueno, chicos, que no hay consultas. Con el tema llegamos, hasta aquí llegamos con el tema de esta semana. Bueno, les recuerdo que tenemos una actividad, bueno, a partir de esta semana, a partir de mañana temprano, yo les habilito entonces el quiz número 3, que va a hablar de este tema. Van a ser las preguntas que semanalmente hacemos en el quiz, de 10 a 12 preguntas de selección la mejor respuesta sobre el tema que vemos en la semana. Entonces, el tema ahora de los componentes de hardware, y eso es lo que va a tener entonces el quiz de esta semana. Para la próxima semana, el próximo fin de semana, entonces vamos a estar haciendo el primer parcial, el parcial número 1. Y va a tener entonces los temas que hemos visto hasta ahora y los temas que vamos a ver el sábado. O sea, si los temas que vamos a ver el sábado, tendríamos que verificar si dejamos el parcial entonces para la siguiente semana. Yo por ahí les comunico dependiendo del temario de la siguiente semana, que es la conversión, primero los diferentes sistemas numéricos que se manejan en la ingeniería y
la conversión de datos numéricos. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. A mí me interesa que lo tengan en su parcial, así que vamos a evaluar si tenemos tiempo entonces de hacer el parcial la siguiente semana más arriba. Bien, entonces chicos, si no tienen alguna consulta, nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, chicos. Buenas tardes, profesor. Hasta luego. Igualmente, profesor. Hasta luego, nos vemos.